seguimos hablando del cuándo sucedió en que Satanás tomó la gobernación de la tierra. Y esta es la tercera parte. ¿Cómo hizo Satanás para engañar a los ángeles si estos habían visto todo? Hizo contrataciones. Tal vez usted haya escuchado los siguientes nombres. Y pongamos como ejemplos hombres terrenales como Saddam Hussein, Muammar Gaddafi y los más recientes como el nombre de Hugo Chávez y el actual de Venezuela, Nicolás Maduro. Cuando se hablan de estas personas se les tilda de dictadores. Si se habla de Hussein, se dice que fue un dictador. Cuando se habla de Gaddafi, se dice que fue un terrible dictador. Y quizás el mayor dictador de toda la historia fue Adolfo Hitler. En la Segunda Guerra Mundial, este hombre despiadado de la Alemania nazi quiso conquistar el mundo y la misión de los aliados en contra de Hitler era, y les fue difícil, el poder derrocarlo, porque casi toda Europa Hitler la tenía conquistada. Este hombre Hitler hizo una campaña en contra de las razas que él consideraba arias, es decir, para él no eran puras, y entre esos estaban los judíos, y de ellos y contra ellos surgió el holocausto judío o el holocausto nazi. Habían campos de concentración donde los judíos eran llevados y morían de hambre, otros eran llevados a cámaras de gases, allí eran torturados, simplemente por ser judíos. Y podemos decir de este Hitler fue el más grande dictador de la historia. La pregunta es, ¿qué es un dictador? Es un gobernante que se atribuye soberanía, gobierna con independencia absoluta y no se somete a ningún control. Su política de gobierno es el totalitarismo. Es un gobierno totalitarista. No le importa ni la opinión de sus gobernados ni el bienestar de ellos. Su único interés es el propio. Si la población muere de hambre, no le importa. Además, restringe, limita y controla la conciencia y la libertad de su expresión. Como ejemplo, China les prohíben redes sociales como Facebook y WhatsApp a las personas. Y si estas personas lo hacen para ese gobierno, es una oposición. Y lo eliminan si no se sujeta a su dictadura. Pregunta, ¿Dios es soberano? ¿Acaso es Dios un dictador? Y como estamos viendo la cuestión de Satanás, y veamos el modus operandi de Satanás, es decir, la forma en cómo utilizó su astucia por ser inteligente, pero su sabiduría se corrompió. Pero utilizó su inteligencia con astucia. Y en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Lo primero que debemos aprender hoy es la estrategia que utilizó este querubín con los ángeles que le fueron confiados. ¿Cuántos? La tercera parte de los ángeles, es decir, muchos. Segundo, ¿cómo logró Satanás que esos ángeles se unieran a su rebelión? Tercero, ¿por qué razón los ángeles cedieron? Y los ángeles que son hoy demonios a la voluntad y la propuesta de Satanás. Tenemos que partir del siguiente punto. Los demonios antes de ser demonios eran ángeles perfectos, porque Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 dice, de quien los creó es perfecto. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Y si vamos a Ezequiel capítulo 28 versículo 15, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Esto quiere decir de que los ángeles que estaban con aquel querubín llamado Satanás eran ángeles perfectos. La pregunta es, ¿qué le falta a alguien que está en perfección? Nada. Es decir, Satanás no podía salirles con cualquier cuento. Satanás creativamente era igual a los otros ángeles porque fue creado, pero tenía una investidura, un poder, una autoridad teocrática, y por eso Ezequiel capítulo 28 versículo 15 dice,
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y esto aplica en los otros ángeles. Fueron perfectos hasta el día que Dios encontró en ellos maldad. La perfección de los ángeles era una perfección integral. Procedían de un Dios perfecto, los hizo perfectos. No tenían ninguna deficiencia. La pregunta es, ¿qué cree usted que podría faltarles a los ángeles? ¿Qué les ofreció Satanás para que se movieran a su favor si Satanás no podía ofrecerles perfección? Porque ya lo tenían, no podía ofrecerles comida porque ellos no se alimentan de esa manera. Satanás no podía decirles, les voy a dar vida constante, eterna, porque ya Dios se la había dado. ¿Qué y cuál argumento encontró Satanás? ¿Cuál planteamiento utilizó para convencerlos? Y eso lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos pasajes bíblicos nos muestra la rebelión de Satanás? 2 pasajes. Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Son los 2 libros proféticos que relatan la rebelión de Satanás. En estos 2 capítulos se encuentra el 90% de la historia de Satanás. ¿Qué hizo Satanás con los ángeles para que se unieran a su rebelión? Y a continuación vamos a verlo. Ezequiel capítulo 28 versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Notemos que Satanás hizo unas contrataciones, es decir, unas negociaciones con los ángeles. Esto fue el proceder de Satanás. Ilustrémoslo con el presidente electo de un país. Para llegar allí hace alianzas, para alcanzar el poder, y cuando lo tiene y debe cumplirle a los que le prometió lo que les daría. Y esto hizo Satanás, lo hizo. Asolapadamente Satanás no se reveló en el cielo. Tengamos eso bien claro. Quien enseñe que sí fue en el cielo está diciendo una barbaridad, porque Dios jamás tuvo ni permitirá una rebelión en el cielo. Dios sigue siendo Dios en el cielo y es el Dios del cielo. Su trono sigue siendo en el cielo y Él no admite competencia con nadie. Pero Dios le admite a este querubín para que viniera ¿a dónde? A la tierra. Y es aquí donde surge la rebelión. Tampoco es cierto de que desde el principio Dios sabía que Satanás se iba a rebelar. No, porque Jehová Dios creó a los ángeles y al hombre perfectos, con libre elección. Por eso en la parábola de los labradores dice de que le cedió la viña a los labradores y se fue lejos, los dejó. ¿Por qué? Porque Dios confió en ellos. ¿Y por qué confió en ellos? Porque Dios creó a aquel querubín y a aquel hombre perfectos. Satanás tenía que contratar con los ángeles algo que ellos no tenían. Si bien Satanás había recibido una autoridad sobre la tierra y estos ángeles estaban sujetos a él, pero no tenían una gobernación independiente de Satanás, porque a él estaban sujetos, y es ahí donde Satanás hace acuerdos, hace una campaña política, hablándolo hipotéticamente, prometiéndoles del cuándo suba y quede como el rey de este mundo. ¿Cuál? La tierra, porque el cielo no entra allí. Así Satanás les promete que si aceptan, les daría parte de esa gobernación. Satanás por esto hizo contrataciones y por eso Ezequiel capítulo 28 esta profecía narra con una forma que es el rey de Tiro, pero tiene un fondo del cuando cayó aquel querubín por hallarse maldad en su corazón. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.